Mis queridos hermanos, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes y seguimos con la serie que hemos venido platicando con respecto al Espíritu Santo. Empezamos a platicar del Espíritu Santo leyendo Hechos capítulo 19 en adelante. Nos encontramos con la historia donde Pablo hace una pregunta: ¿ya recibieron ustedes al Espíritu Santo? Y ellos le contestan: ni siquiera hemos escuchado de ello. Y traigo a mi corazón la pregunta de si eso sucedió en el primer siglo, la iglesia de este siglo, ¿cómo está con respecto al Espíritu Santo? ¿Se ha desentendido? ¿Le ha tomado la debida importancia a ello? Y es de allí donde nace esta serie de temas, donde quisiéramos en el nombre del Señor hablar de eso y dejar en sus corazones una palabra con respecto al Espíritu Santo. Y a nosotros nos apasiona este tema, mis queridos hermanos, y quisiéramos compartírselos en el nombre del Señor. Y es maravilloso porque del Espíritu Santo las Escrituras hablan desde el inicio hasta el final de ellas. Habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis termina diciendo el Espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús. Y ya lo explicamos en algunas enseñanzas anteriormente, de que desde Génesis capítulo 1, verso 1, las Escrituras relatan cómo la obra del Espíritu Santo obrando desde Génesis 1:1. Bueno, si no lo ha visto, vaya, búsquelo. Está en las primeras enseñanzas. Y esto es algo maravilloso que solamente el Espíritu Santo puede ir revelándonos a nuestro corazón este maravilloso tema. Porque, mis queridos hermanos, hay gente que tanto tiempo ha estado sumergido en cierta religión, pero se ha desentendido de ello y está en las Escrituras, mas sin embargo sus ojos no han sido abiertos ante esta realidad de que el Espíritu Santo está obrando desde el Antiguo Testamento. No es solamente algo que se instituyó en el año o en el siglo III o IV después de Cristo. No, mis queridos hermanos, porque en el Concilio de Nicea es donde inicia ello. Eso lo dimos en las primeras lecciones. Entonces no es solamente eso, porque el Espíritu Santo está evidente desde Génesis. Así es que el que nos puede revelar esto es el mismo Espíritu Santo. Por eso es que el mismo Espíritu Santo nos lo puede revelar a nuestro corazón. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Esto es maravilloso, que estudio del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo nos va a abrir nuestros ojos, nos revelará aún las profundidades de Dios. Es porque el mismo Espíritu Santo nos lo hará entender por su pura misericordia. Así es de que religiones, sectas que han querido excluir al Espíritu Santo de su doctrina, de su enseñanza, miren, mis queridos hermanos, yo no creo que se vayan en el arrebatamiento, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado a la misma iglesia. Así es de que si sectas o religiones que no tienen al Espíritu Santo como fundamento de su doctrina, de sus vidas, yo dudaría mucho con respecto al arrebatamiento y a su vida, su relación con Dios. Tomando en cuenta de que en lecciones anteriores hablamos de que Dios está en su trono, Jesús está a su diestra, y quien está a tiempo completo, el escenario del Espíritu Santo en este tiempo, el tiempo del Espíritu Santo en este planeta es exclusivamente del Espíritu Santo. Y les hice una mención que no pretendemos encajonar a Dios, porque eso sería de nosotros, sería
una ignorancia hacerlo. Entonces no, pero quien está a tiempo completo acá es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 verso 4 relata cómo en Hechos capítulo 2 verso 4 en adelante cómo el Espíritu desciende y desde esa fecha no se ha ido. En todo el Antiguo Testamento y parte de los Evangelios, la vida de Jesús y parte de Hechos, el Espíritu Santo venía y se iba. Venía y se iba. Pero desde Hechos capítulo 2, verso 4 en adelante, el Espíritu Santo viene y ya no se va. Se queda acá con la iglesia. Y eso lo explicamos en anteriores temas también, pusimos de ejemplo. Y para poner un ejemplo es, antes el Espíritu Santo venía a la tierra como un hotel. Usted no va a vivir a un hotel, usted llega y luego se va. Pero ahora el ser humano puede ser una habitación, una casa para el Espíritu Santo. Y eso lo dice Corintios diciendo, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hoy el Espíritu Santo puede hacer de nuestra vida una habitación y no un hotel. Jesús, en este tema, que es el papel o el cargo o el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En este tema quisiera en el nombre del Señor hacerles mención de un episodio que está en San Juan capítulo 3, versos 5 al 10. No lo vamos a leer, recuérdese, no leemos los textos literales por cuestión de tiempo y espacio, pero sí anótelos para que usted los lea después. Y en San Juan capítulo 3 en adelante se relata la historia de un maestro de Israel. Este personaje se encuentra con Jesús y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y llevan a un cierto tipo de conversación con él. Y Jesús le dice, tú siendo el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Ahora, aquí se habla del Espíritu, del bautismo y de muchas otras cosas más. Pero si el maestro de la ley no sabía de qué se trataba el Espíritu o el Espíritu Santo, que se relata también aquí en Juan capítulo 3, mis queridos hermanos, él teniendo ese vasto conocimiento, no sabe de qué Jesús le está hablando. Y les traigo a colación esto porque alguien podría decir, ¿por qué si es el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, por qué estamos leyendo este pasaje? Porque este personaje todavía era parte del Antiguo Testamento. Entonces, él, siendo de esa época, de ese movimiento, de ese tiempo, no sabe de qué se trata lo que Jesús les está hablando. Y es que, mis queridos hermanos, esto del Espíritu Santo no se puede entender con la mente racional. Podría haber gente, mis queridos hermanos, que esté años en una universidad, posgrados, cum laude, etc., pero no entienden estos temas. Es porque estos temas, el único que nos lo puede revelar es Dios, teniendo nosotros nuestro espíritu vivificado. De lo contrario, no lo vamos a entender. Vamos a ver como que si nos estuvieran hablando en un idioma que totalmente desconocemos nosotros, mis queridos hermanos. Y esto fue lo que sucedió con este personaje. Jesús le habla y dice, no entiendo. Y Jesús mismo le dice, tú siendo el maestro de Israel, ¿no entiendes lo que te estoy hablando? Es porque solo nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo, va a captar este tipo de tema. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 2, verso 5, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Pues solo por su gracia somos salvos. Cuando Adán, mis queridos hermanos, y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios les dijo,
si comen de este árbol del conocimiento del bien y el mal, ustedes van a morir. Yo preguntaría, sin cuestionar lo que Dios hizo, yo preguntaría, ¿Adán y Eva murieron después de comer del fruto prohibido? No, pero Dios dijo que iban a morir. Ahora mi pregunta sería, ¿Dios mintió? ¿Un rotundo no? Por supuesto que no. La muerte que ellos tuvieron fue una muerte espiritual. Recuérdense, mis queridos hermanos, y la misma escritura dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Así es de que Adán y Eva se quedaron exclusivamente con su alma y su cuerpo, pero se quedaron con su espíritu muerto, viviendo con un muerto dentro de ellos. Génesis capítulo 2 verso 17 es donde Dios les dice, ciertamente morirán si comen de ese fruto. ¿Comieron? No murieron. ¿Dios no mintió? Claro que no, pero su espíritu murió. Por eso es que dice la escritura en 1 Corintios capítulo 15 verso 44, así también está escrito. Note la diferencia, por favor. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Vea el otro pedazo. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Nota la diferencia? El primero fue alma viviente, el segundo fue espíritu vivificante. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, al espíritu vivificante que es Jesús, al postrer Adán que es Jesús? ¿Qué pasa? Su espíritu está muerto. Están vivos porque tienen alma y tienen cuerpo. Si el alma se sale del cuerpo, es porque ya morimos. Pero podemos vivir solo con el alma y el espíritu muerto. Entonces, aquella persona que no hace de Jesús el Señor de su vida, mis queridos hermanos, vive solo con su alma y su cuerpo. Espérese. La palabra en latín para referirse a alma es ánima. Y ánima viene de la palabra animal. Así es de que armemos el rompecabezas. Alma, ánima, animal. Animal, ánima, alma. Así es de que todo ser humano, mis queridos hermanos, que no tienen vivo su espíritu, ¿sabe quién les guía? Ánima, alma, animal. Animal, ánima, alma. ¿Sabe quién le guía? Su propia alma. Su propio animal interno es quien le guía y no el espíritu. Por eso la escritura dice que el espíritu a su vez está dispuesto, pero el alma, pero el cuerpo, pero la carne es débil. Por supuesto es diferente carne a espíritu, pero mis queridos hermanos, así es de que cada persona que no tiene a Jesús como Señor de su vida, vive o es guiado por su alma, ánima, animal. Yo espero haberme dado a entender. Y usted, mi querido hermano, necesita a Jesús como Señor y Salvador de su vida, para que usted sea un espíritu que viva dentro de usted y no sea guiado por su animal. Porque algunas personas dicen, me desconozco, no soy yo el que está actuando el puro animal interno. Perdón, bueno, pero usted sabrá, y yo creo y espero haberme dado a entender con esto. Así es de que necesitamos entender esto a través de nuestro espíritu vivificado y el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Muy bien, entremos en materia después de esto, y aunque hay más funciones o roles del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, quisiera dejarle un par.
en sus corazones para que podamos vivir con ello. Número 1, el Espíritu Santo creaba igualmente que Dios, desde Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. La Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta palabra, crear, hay dos palabras. Mire pues, la primera de ellas es crear algo partiendo de la nada, de un vacío. La segunda es crear algo partiendo de algo. Un herrero crea una puerta o hace una puerta a partir del metal. El metal se crea a partir de materia prima y así sucesivamente. Entonces, esto se va creando a partir de algo existente. Pero con respecto a esta palabra que encontramos en Génesis, es la palabra bara, no vara, sino bara con tilde en la última A, bara. Y esta palabra se adjudica específicamente a Dios, al Espíritu Santo, como creador de la nada, partiendo de la nada, mis queridos hermanos. Y es que ese es Dios, que puede crear algo donde no hay, hacer algo donde no hay. Esa es la especialidad de Dios. Y en Génesis encontramos varias palabras que dice Dios. Y dijo Dios, hágase tal. Y dijo Dios, hágase tal. De la nada. Y es que el Espíritu Santo, una de las adjudicaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es crear algo y crearlo de la nada. Job dice, el Espíritu de Dios me creó, me infundió vida, el hálito del Todopoderoso. Así es de que hay alguien que nos creó, o parte de la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era eso, crear de la nada. Por favor, seamos minuciosos, porque en este mismo texto se habla del Espíritu de Dios y del aliento de Dios. Pero aunque no nos vamos a extender en ello, las dos palabras hablan del ruaj, pero uno está hablando del aliento de vida y otro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como creador, porque Job dice, el Espíritu de Dios me ha creado. Así es de que una de las adjudicaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era crear, y crear desde la nada. Y les dije anteriormente, esto es parte de alguno de los papeles o de las funciones del Espíritu Santo, porque hay muchas más, pero una de ellas es crear, y crear de la nada. Aquí quisiera dejar algo en sus corazones, y es, a veces llegamos a un punto donde las ideas se nos agotan, las soluciones se nos terminan, y ¿sabe qué? El Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue dando nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas estrategias. El Espíritu Santo como creador el día de hoy sigue obrando como creador, y creador de la nada, mis queridos hermanos. El segundo papel o función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era enseñar. El Espíritu Santo enseña. Nehemías capítulo 9 verso 20 y verso 30 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de su boca, y agua le diste para su sed. En el verso 30 también nos muestra la manera como el Señor enseñaba a su pueblo por medio del Espíritu, aún en medio de las dificultades, en medio de las situaciones por las que se pasan en esta vida. Porque dicen las Escrituras, les soportaste por muchos años y les testificaste
con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Escúcheme bien esto, escúcheme bien, no se me desenfoque ni se pierda. Básicamente hay dos formas de aprender. Una es sintiéndolo en carne propia, y número dos, viendo el ejemplo en otras personas. No sé cómo le gusta aprender a usted, pero a veces el aprendizaje en carne propia duele. A mí me gusta más aprender de otros, que otros sufran y yo aprendo, pero a veces no toca así. El Espíritu Santo enseñándonos por medio de alguien más o a nosotros mismos, pero de que el Espíritu Santo, una de las funciones en el antiguo tiempo era enseñar. Y en este tiempo sigue enseñando. Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Escuche bien, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, otra de las funciones otro de los papeles del Espíritu Santo en el antiguo tiempo era enseñar. Y hasta el día de hoy sigue enseñando. Así como el texto de Nehemías 9:30, que el Espíritu Santo probablemente tuvo que enseñarles al pueblo de Israel, metiéndolos bajo gobierno o dominio de las demás naciones. A veces nos toca entender, ser enseñados por el Espíritu Santo por medio del dolor ajeno, pero a veces por dolor nuestro. No sé cómo quiere usted aprender. Y otra de las atribuciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era dar fuerza. El Espíritu Santo también fortaleció a gente en el Antiguo Testamento para poder lograr un propósito dado específicamente por Dios a esa persona. Por eso yo le decía que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no vivió en los seres humanos, sino que venía y se iba. Pero una de sus funciones era dar fuerza a ciertos individuos para lograr cierto propósito, para lograr algún plan divino, hablando de Sansón, de Gedeón, de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero el Espíritu de Dios venía sobre de ellos, y uno de los ejemplos más notables, Sansón. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y eso también lo explicamos, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, en anteriores sesiones, pero el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y él hacía cosas extraordinarias. Sansón era hombre común como cada uno de nosotros los varones, era común, pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, le infundía fuerza. Y así les podría dejar textos como Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 15 verso 4, Génesis 31:8, Números 11:14, Primera Crónicas 28:12, Jueces 6:34, etcétera, y tantos textos más que hablan para poder ejemplificar de esa función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero a veces nosotros llegamos a la vida, mis queridos hermanos, en momentos donde no nos queda de otra que decir: si tú no me ayudas, yo me muero. Si tú no me ayudas, yo no sé qué hacer. Y en esas situaciones es donde el Espíritu Santo nos llena de su fuerza bendita, mis queridos hermanos, porque sigue vigente el Espíritu Santo, tanto en el antiguo como en el nuevo periodo de la iglesia en esta tierra, sigue vigente. Así es de que les dije 3 atribuciones del Espíritu Santo, que es crear de la nada, que es enseñar y que es dar fuerza. Pero no sin antes quisiera hacerles un breve resumen, y es:
Para entender esto, nuestro espíritu tiene que estar vivo, y es que necesitamos al postrer Adán espíritu vivificante en nuestras vidas. Usted necesita a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Después de eso, las atribuciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento: crear de la nada, enseñar y dar fuerzas. El Espíritu Santo lo puede hacer en este tiempo. De usted depende si eso se cumple en su vida, en nuestras vidas, y es haciendo a Jesús el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Así de que es una bendición para nosotros compartir. Pero ¿qué le parece si le abre su vida al Señor y le dice: Señor, ven a mi vida, sé el Señor de ella? Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición de tu Espíritu, ayudándonos, dándonos fuerza, enseñándonos, dándonos nuevas ideas. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Es que en el nombre de Jesús te suplicamos que tú seas el Señor y Salvador de nuestras vidas, Jesús, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Dejamos esto en sus corazones y esperamos que el Espíritu Santo hable a usted y pueda bendecir sus vidas a través de esta palabra. Bendiciones. Hasta la próxima.